diferentes culturas de la gente. O sea, hay que estar muy ducho y a veces tal vez un tabasqueño nomás controla a los tabasqueños o el campechano a los campechanos, pero si el líder ¿cómo se llama? Se estudia y se carga de herramientas, puede con el paquete. Sí, no, pues uno, Saber mediar, saber uno, controlar, saber pedir, saber mandar, saber involucrarse con ellos, comprenderlo, respetar sus hábitos, valores, cultura. Entonces, porque el puesto te da la autoridad y no porque ya tú estás contratado en un jornal. Sí, bueno, tienes que obedecer, pero también deben dejarte cierta autonomía para hacer las cosas. A final de cuentas. Ahora, vámonos con el trabajador. No por cumplir un horario de trabajo de 7 a 3, por decirlo así, o de 7 a 7, ya está pagado. No, no, también tiene que hacer su trabajo. ¿Ya? claro, También tiene que hacer su sí. labor y de acuerdo a los procedimientos y normas como esta que la empresa dispone para ellos. Y nuevamente Aníbal, el centro de la norma es precisamente ese liderazgo y relaciones que se dan en el trabajo. Y menciona la norma algunas relaciones negativas. El liderazgo en el trabajo hace referencia al tipo de relación que se establece entre el patrón, sus representantes y los trabajadores, cuyas características influyen en la forma de trabajar y en las relaciones de un área de trabajo y que está directamente relacionado con la falta de claridad de las funciones en las actividades. El concepto de relaciones en el trabajo indica esa interacción que se establece en el contexto laboral y abarca aspectos como la posibilidad de interactuar con los compañeros de trabajo, las características de interacciones, sus aspectos funcionales, de retroalimentación, de desempeño, de equipos de trabajo y nuevamente el asunto del apoyo social. Eso es lo que menciona la norma como neurálgico en relación a el liderazgo y su impacto en, en los factores psicosociales. Y bueno, ya sabemos, por ejemplo, que el artículo tercero bis de la Ley Federal del Trabajo nos define excelentemente el asunto de la violencia laboral. Acoso psicológico. Y dice, hostigamiento y malos tratos. Sí. ¿No? ¿Y cuántos trabajadores siguen padeciendo ese tipo de acoso? El abuso del poder, Pedro. Es El abuso del poder. y todos hablan precisamente de ese abuso, ¿no? El despotismo. Ay, sí, yo creo que ahí, ¿cómo se llama? A veces, insultos, burlas, decíamos, humillaciones, ¿no? yo recuerdo cuando estaba en plataformas, un ingeniero que trataba muy mal a los meseros, ¿sí? Y los que lo conocían decían que la mujer lo trataba muy mal a él. Se desquitaba con los pobres meseros. Pero Pues bueno, fíjate cómo es la cadenita. Y así en el trabajo. En el trabajo a veces la gente, pues, digamos, un puesto te da un área de control, te da cierta autoridad, ¿sí? Y autoridad que no tienes en la casa. Entonces, ahí hay
Ahí hay un asunto que atender. Ahí hay cohete, ¿no? Hay cohete, porque Ahí pues, hay- no te metes en problemas en la casa. Ahí es fácil. Sí, mi amor, y se acabó el problema. Y dijera por ahí algún compañero, Pero eso no se lo puede decir al jefe. ¿Quién sabe? ¿Eh? sí, o sea, si la norma, Aníbal, si la norma está poniendo por delante todo lo que es liderazgo, relaciones, que impactan nuevamente en esos tipos de situaciones, hostigamiento, acoso, violencia. Por eso te comentaba, la Secretaría del Trabajo y la cuestión del trabajo, de la salud ocupacional, de la salud en el trabajo, no la tienen No, muy no, no. fácil. Fíjate que ahorita me estoy acordando, Pedro, dentro de una experiencia laboral hay un ingeniero que fue un excelente jefe, Benito Ortiz. Yo recuerdo que llegó de perforación para producción y con el ejemplo demostraba su liderazgo, ¿sí? Una calidad de persona buena, porque cuando nos juntó a todos para conocerlos, nos dijo así: yo no los conozco, pero les voy a dar mi confianza dentro de lo que ustedes hacen. Yo no soy de esos jefes que se tienen que ganar mi confianza para poder trabajar. Se las voy a otorgar y va a depender de ustedes que esa puerta de confianza la cierren ustedes o ustedes la abran. Y uno de mis objetivos es lograr que ustedes quieran trabajar para mí. Voy a ser parte del grupo y lo que decide el grupo, aún en contra de lo que yo pueda opinar, voy a apoyar. Se ponía en el grupo. Un ejemplo que nos daba con su actitud. Pues cuando nos lo quitamos, todos lloramos. Un jefazo. Todo el mundo quería trabajar con él. Un jefazo. Tenía una calidad humana tremenda. Entonces, te puedo decir que en ese momento no hubo ningún problema psicosocial. ¿Y cómo te fue con el siguiente? Ay, ay, ay. Es más, miren, pero fíjate, Pedro, ¿sí? A mí me lo decía Aníbal: tengo problemas con mi jefe, porque me dice que soy muy blando. Entonces, por blando lo quitaron y nos pusieron a un rudo. Y ese rudo, Pedro, nadie supo, lo voy a cantar ahorita, ¿sí? Yo iba con el psicólogo de Pemex. Fui a dar hasta con el psicólogo. Y después de tantas citas, me dijo aquí, así, la siguiente. Era una doctora y me dijo Lo que usted necesita. lo que le dije, bueno, ya vengo tantas sesiones, ¿qué tengo? ¿Qué padezco? Y me dijo así: ingeniero, en el momento que usted quiera demandar, la gana. Digo: licenciada, la voy a meter en problemas porque lo voy a usar el testigo. Estoy dispuesta, solo así esto puede cambiar. Ella detectó el clima laboral, no nomás era yo, la infinidad de todos, porque de repente ahí me encontré a otros compañeros que también tenían otros jefazos, sí, pero sí afecta. ¿Por qué? Porque afectaba a la familia, afectaba a mi entorno, afectaba todo. Mi productividad tal se convirtió en un pleito personal, pero se solucionó, no tuve necesidad de demandar, me cambiaron de jefe y se solucionó. Fíjense, todo lo que afecta. Y en relación a Aníbal, siguiendo en ese mismo tenor, el empresario, el patrón se tiene que dar cuenta
que lo van a evaluar precisamente por ello. Yo lo pongo en forma de pregunta. ¿Cuál es tu política de prevención de riesgos psicosociales? Segundo, ¿qué medidas has adoptado para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional desfavorable y a los actos de violencia laboral? Porque sí, ¿No? sí se rebasan los límites. Sí se ¿Qué rebasan. medidas y qué acciones de prevención y en su caso has aplicado para el control de los factores de riesgo psicosocial? ¿Qué mecanismos tienes para que los trabajadores presenten sus quejas por prácticas opuestas y denunciar actos de violencia laboral? ¿Qué resultados has obtenido? ¿Y qué acciones de mejora has determinado de acuerdo a esos resultados? Esas son las obligaciones Del patrón. del patrón. Él marca las pautas, es el generador de esto. Sí. Debe de ver eso. Sí. Y bueno, debe de mantener sus registros. Claro. Y pues lógicamente, también si hay un ambiente laboral tóxico, debemos de darnos cuenta todos como empresarios, como patrones, que en primer lugar no hay cooperación. No hay trabajo en equipo. No hay trabajo en equipo, ¿no? Radio pasillo. Ay, Todo se comunica a través de chismes. Radio Pasillo, que tiene más velocidad el chisme que el internet. ¿No? Se antepone la cultura. Y lo dan por hecho, ¿eh? Sí. El Radio Pasillo. Se antepone en un ambiente tóxico, se antepone la cultura de culpar en lugar de asumir la responsabilidad. Lo peor, Pedro, es que culpan, pero no solucionan. Culpan, pero no solucionan. Y el problema sigue. De ahí viene otro asunto, Aníbal. Cuando alguien se cuelga las medallitas que tú obtuviste. Sí, fíjate que precisamente hace rato estaba dando un curso, ¿sí? Y ya ves que en los cursos que damos un poquito la introducción del Saubona, Sicona y todo esto del espíritu Ubuntu. Entonces, una práctica sana es que todos sus esfuerzos en el aspecto laboral es de equipo. Nadie te va a creer que tú lo hiciste solo, ¿sí? Sí. Entonces, desapareces a la gente cuando ellos te hacen una presentación, hacen la chamba, le quitas su nombre, pones el tuyo. ¿Cómo se siente la demás gente? Sí. Relegada, decepcionada, hecha a un lado, y entonces es desmotivante. ¿Y a quién le pega? A la organización. Fíjate que hace... Hay que saber reconocer. Yo siempre digo, ¿sabes qué? Esto no lo hice todo. Fue fulanito, menganito. Hay que nombrar. Uy, al rato trabajan para ti con bastante ganas porque van en el crédito. Vamos todos. Sí, fíjate que hace algunos años en un periódico inglés
salió publicada una pequeña nota que decía, arquitecto hindú renuncia a uno de los mejores burós de arquitectos en Londres. A ver, cuéntala. Viene. Y decía la nota, el escauteo de este buró de arquitectos se da desde que los muchachos están en la universidad. Entonces le dieron seguimiento a este joven arquitecto hindú, sobresalía de los demás. Ya desde estudiante ya lo traían ya. Así es, ya le estaban dando y le dieron potencial. se Buscadores de talentos. Se gradúa este muchacho y lo contrata el buró. El buró, el despacho. Su jefe le encarga un proyecto muy importante. Y lo realiza, lo revisa con su jefe inmediato. Su jefe inmediato alaba el proyecto, excelente, etcétera, etcétera. Vamos a generar la reunión ya con el grupo directivo para presentárselos. A los clientes. A los directivos, a los mismos directivos. A los mismos directivos del mismo buró de arquitectos. Se da la fecha. No presenta él. El hindú. Presenta a su jefe. Ok. Pero lo invita. Él hace la presentación. El trabajo, todo eso. Ok. Lógicamente, pues tomando en cuenta todo lo que este muchacho, el recién ingresado, había determinado. Se termina la presentación, todo mundo aplaude el proyecto. Se queda el arquitecto, el joven se queda en la sala donde había sido la presentación, agarra una hoja en blanco y empieza a redactar su renuncia. ¿Pero por qué si la presentación fue un éxito? El caso, Aníbal, es que en la última hoja de la presentación, ya ves que nosotros acostumbrábamos a poner realizó, revisó y aprobó. Sí. Ok. Nada más el jefe inmediato puso su nombre y omitió el nombre de este muchacho. Yo pensé que nada más pasaba aquí en México eso. No. Y fíjate cómo, digo, no me acuerdo ya ahorita bien, pero el asunto es que la redacción de su carta de renuncia decía algo como la filosofía Ubuntu. Perdón, a mí me enseñaron en casa que siempre debía de reconocer a aquellas personas que merecían mi reconocimiento. Usted aplaudió mi proyecto, usted dijo que estaba muy bien, todos en el buró aplaudieron el proyecto. Sin embargo, mi nombre nunca apareció. Prefiero irme a un lugar en donde realmente se me valore.
Si así comenzamos nuestra relación laboral, prefiero no continuar con ella. Wow. Valores. Y fíjate, Solo en casa. y fíjate Se cómo, aprenden en casa. y fíjate cómo en un ambiente laboral tóxico también. ¿A poco no, Aníbal? Existen un resto de reglas, pero nadie las cumple, Se las brincan. ¿no? El liderazgo no promueve el cumplimiento de las reglas. Y nuevamente, aunque parezcamos discos, Pero a veces ni las conocen. bueno, Son jefes y no conocen las reglas. ese también ese es otro rollo, ¿no? La otra es que en un ambiente tóxico, pues ok, en la gran mayoría de los ambientes tóxicos no hay claridad en las funciones ni objetivos. Ay, lo dejan abierto para que seas ChatGPT, hagas de todo. ¿Y qué pasa, Aníbal? El reconocimiento se hace más a aquel que está cercano al que realmente es capaz. Ay, sí, se da mucho el favoritismo. El favoritismo cuando debe ser, ¿cómo se llama? Recompensado a manera de reconocimiento el que cumple. Y Inclusive los salarios morales, al menos que te digan, mis sí, respetos. no, Es un salario moral, wow, sí, no. buenísimo. O sea, es bien difícil, o sea, es bien difícil el que dentro de las organizaciones realmente por el reconocimiento, por la realización, por el avance, por la mejora, pues se obtenga un beneficio, ¿no? Claro. O sea, se obtenga Una motivación. y que a veces, bueno, comentan que las motivaciones no deben ser un tanto materiales, pero pues sí ayudan, ¿no? Claro. Entonces, ese es el contexto, Aníbal, de este asunto de los factores psicosociales. Y ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer para que realmente se entienda? Porque a nosotros nos toca también de alguna manera participar en la implementación a través de la difusión, de la comunicación y de la capacitación, formación, etcétera, etcétera. ¿Cómo le vamos a hacer para que realmente ese ciclo de vida de un trabajo, de una jornada, de una función y de una responsabilidad cumpla con un buen ambiente laboral, cumpla con ese pequeño detalle que sigo insistiendo que es un cañonazo de la Constitución? 123, fracción 15, al final. Y organizar de tal manera el trabajo que sea garantía para la salud y bienestar de los trabajadores. ¿Qué podemos hacer? Cumplir la ley. Pero para eso hay que conocerla. Es que la gente no la conoce, pero
O sea, para los que somos, digamos, profesionales técnicos, pues nos enseñan pues, las cosas técnicas, ¿sí? Y hacemos a un lado la cuestión normativa, la legislación, que es parte del trabajo también. ¿Sí? Hay gente que dice, no, yo no me veo trabajando en un escritorio, el campo, fierros y todo eso, pero ¿y el cumplimiento de la ley? O sea, también es tu trabajo. Y no te exime. No, no, No te no, no, exime. Y también claro. el que no conozcas no significa que puedes hacer lo que se te pegue tu regalada gana. No, señores. Está acotado. Te da autonomía, te da libertad, pero acotado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo sano, limpio, seguro y de calidad. Sí, sí, y fíjate, bueno, me llama la atención, Aníbal, que en la norma haya una instrucción que considero clara, precisa, concisa, en relación a la aplicación de las famosas AFOES. ¿Qué cosas son las AFOES? Las AFOES son guías prácticas para realizar la identificación, la evaluación, la ponderación, ver las medidas de control y realizar las acciones. Y fíjate, ponen una tabla muy interesante. Dice, calificación de las categorías. Hay categorías, como ya veíamos, ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo, liderazgo y relaciones en el trabajo, entorno organizacional. Todo esto para que las evaluaciones no se hagan a capricho. Sí, ya están. Sí, y así como en percepción, no. Y así como en el análisis de riesgo, se tiene que hacer una matriz. ¿Ok? Bien. Una matriz que me habla de riesgo nulo o despreciable, un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto y un riesgo muy alto. De ahí nos manda a una clasificación que ellos le llaman clasificación del dominio y le ponen en la tabla resultado del dominio, condiciones en el ambiente de trabajo, demanda de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornada de trabajo, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo, relaciones de trabajo, violencia, reconocimiento del desempeño, insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad. Y no lo saben los jefes. Y ahí los van a evaluar con la gente. Por eso es que al principio la norma nos dice precisamente qué es lo que no abarca. Y si no abarca eso, esta norma está incompleta. No es es un buen avance. Ya hay un inicio, ya se dio el primer paso. Ya nos sacó del lugar donde estábamos.
vamos para allá. Es un buen avance en el sentido de que nos diga, hey, aparte de que vamos a identificar, evaluar, ponderar, aplicar controles y ver que se haga un plan de acción para la atención de ello, aparte de eso, también te voy a medir en relación al entorno organizacional. Perfecto. Ok. Pero hay que crear la gran mayoría de los mecanismos para realizar esto. Y yo recuerdo, Aníbal, cuando se empezó todo este rollo de los estudios de higiene industrial, que siempre he dicho mal llamado Atlas de Riesgo. ¿Por qué no se evaluaban los factores psicosociales? Pues porque no había mecanismos. No había manera de medirlos. Debe haber una referencia. Sí, pero Aníbal, siempre he pensado lo mismo y me voy a morir con la misma. Es más fácil medir que una máquina, fíjate, es más fácil medir que una máquina por mantenimiento defectuoso, por tiempo de vida, ya está causando un problema de ruido, a medir cómo ese ruido está afectando a una persona está afectando a una persona que no va a dormir bien, que no va a descansar bien y que va a andar con un genio de la fregada. ¿Por qué? Porque está adentro de ese recinto y está... No, y le va a causar una enfermedad profesional. Pero nuevamente, Aníbal, o sea, ¿cómo sigue siendo la tendencia en cuestión de medición de lo físico? Un lumens, un ppm, un decibel. Lo tangible. ¿Y lo intangible? Bueno, me atreví a decir intangible, no, sí es tangible. O sea, sí es tangible porque tú te das cuenta en esas relaciones interpersonales que a lo mejor yo no estoy bien o que la otra persona no está bien. ¿Comparado con qué? Hay una referencia. O sea, comparado en el sentido de que no podemos entablar ni siquiera una comunicación. Sí. Y eso ya es un factor de alarma, ¿no? Lo evolutivo, Pedro. Lo evolutivo es un universo. Y nuevamente, como decíamos al principio, ¿no? Si realmente ese binomio perfecto en relación laboral, patrón, trabajador, realmente diera todo lo que sabe por la mitad de lo que ignora, otro gallo nos estaría cantando. Sí es. Pues el exhorto es para que todos estos esfuerzos legislativos, que son tanto beneficio para los patrones y a los trabajadores, es la balanza, es el balance él es el que pone así, sean aprovechados y sean también apoyados. Hace poco, Aníbal. No combatidos, ¿sí? Cuando nos combaten.
Hace poco, Aníbal, recordaba yo pues, la frase, el pensamiento que decía Lorenz al estar haciendo una evaluación de los impactos que estaba sufriendo la selva amazónica. Lorenz decía: ¿será que el aleteo de una mariposa pueda causar un tornado en California? Y yo decía, sí. Porque si vamos a hacer un ejemplo muy simple y a lo mejor medio, no muy ortodoxo, pero que sí nos puede a lo mejor dar esa idea. 1 kilo de algodón contra 1 kilo de lo que sea, si lo ponemos en una balanza, está en equilibrio. Déjale caer una pluma a cualquiera de los dos lados. Ya no. Y ya no hay equilibrio. Va a haber desbalance. Vencimiento. Entonces, creo que mucho se trata de esos equilibrios que todos deberíamos de estar buscando. Patrón, trabajador, ¿sí? Jornada laboral, descanso, jornada laboral, familia, jornada laboral, desarrollo. Y que al final, pues esto es un camino, ¿no? Andamos sobre la marcha, sobre ese camino. Y bueno, pues hemos querido el día de hoy compartir con ustedes este tipo de experiencias. Lógicamente, no hemos visto paso a paso lo que es la norma, eso corresponde de alguna manera a cada uno de ustedes, el que se metan, vean la normatividad y ojalá y esto les haya dado un poco de luz para un mejor desarrollo y que esa mitad de lo que ignoramos, pues a lo mejor, Aníbal, se haya reducido así un poquito, ¿no? Que aporte. Un poquito. Que aporte. Pues Aníbal, nuevamente un gusto el haber compartido esta experiencia contigo y ojalá y nuestra gente también disfrute del aprendizaje junto con nosotros para seguir creciendo. Forspa es calidad. Gracias, Aníbal. Mucho nuevamente. gusto. Gracias a ti, Que Pedro. estés bien.